Vamos a leer en Hechos capítulo 9, versículo 1. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado aliento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien, gracias a Dios. Qué alegría pues estar aquí. Gracias a ustedes, gracias a la hermana Zulay por la lectura del pasaje de la palabra del Señor. Hoy tendremos un estudio muy importante. Vamos a ver la conversión de Saulo, pero teniendo el trasfondo de la Inquisición que se hizo contra los primeros cristianos y la historia malvada de la Inquisición a lo largo del tiempo, establecida por los romanos, seguida por la Iglesia tradicional o universal de Constantino y seguida incluso por los líderes de las organizaciones protestantes del siglo XVI en adelante. Cómo la siguieron practicando, entre ellos Lutero, Calvino y otros, supuestamente siendo muy santos y muy convertidos al Señor, y seguían siendo, tenían el mismo corazón malvado y corrompido que habían tenido en el romanismo. Veremos esto con documentos, es decir, aquí no decimos nada, no nos inventamos nada, lo que decimos lo decimos teniendo los documentos a la mano. Entonces, por favor, les ruego estén muy atentos. Quiero hacer una claridad sobre el tratado entre Israel y los palestinos en el año 93. Había dicho que era el tratado de Estocolmo, por un lapsus, pero realmente es el tratado de Oslo. Amén. Y para que veamos este tratado de Oslo, entonces tenemos esta imagen. Aquí está la imagen del documento que habla de este tratado entre Israel,
firmado en su momento por Isaac Rabin, que era el primer ministro de Israel, y Yasir Arafat, que era el presidente de la OLP, presidente para la Organización de Liberación de Palestina en su momento, para aquella época, y teniendo como garante al señor Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos. Ahí está el documento, ahí está la imagen de este tratado, que tenía un propósito de que se hiciera efectivo en 7 años, logrando crear los dos estados paralelos entre el Estado de Israel y el Estado palestino, teniendo a Jerusalén oriental como capital del Estado palestino y la parte occidental como capital del Estado de Israel, pero finalmente, por los ataques reiterados de los palestinos y especialmente a través del brazo armado de Irán, que es Hezbollah, todo esto se dañó y no se ha podido cumplir hasta el día de hoy. Entonces, con esa claridad quería comenzar, y ahí está el documento y ahí está la corrección del asunto. Bien, viniendo ya sobre las grandes persecuciones y la Inquisición, aunque la palabra Inquisición solamente fue introducida en el año 1184, Gregorio III, Papa de Roma de aquel entonces, mediante una bula, un documento firmado por él, estableció o citó por primera vez la palabra Inquisición para buscar en su momento exterminar a unas personas que ya no seguían la Iglesia Católica, como los albigenses de Francia y otros que se habían levantado o que se habían rebelado contra el sistema romano, y entonces, buscando exterminar a estos protestantes franceses, aparece por primera vez la palabra Inquisición. Pero de hecho la Inquisición realmente la venían practicando desde sus primeros tiempos. Recordemos que Jesús citó esto: viene la hora cuando cualquiera que os mate, estamos citando San Juan 16, pensará que rinde servicio a Dios o que presta servicio a Dios. Él se lo advirtió a sus discípulos. Es decir, vendría el momento cuando personas malvadas, con una interpretación completamente sesgada de la realidad, creerían que matando a los verdaderos hijos de Dios le estaban prestando un servicio a Dios. Eso es lo que creyó Saulo de Tarso. Cuando detallemos el capítulo 9 de los Hechos, él creía que haciendo eso estaba honrando a Dios, matando a los discípulos de aquel camino, estaba honrando a Dios. ¿Quién es el centro de la Inquisición en el mundo religioso? Los romanos la practicaron de diversas formas. Bastaría citar a todos los emperadores que hubieron desde Tiberio en adelante, cómo manejaron ellos todo esto de la Inquisición, cómo mataron a las personas que no creían como ellos creían, César Nerón, Domiciano, entre otros. Toda esta gente lo que hizo contra los verdaderos hijos de Dios, contra los verdaderos cristianos del primer siglo. Y así siguió en los siglos siguientes. Pero a partir del siglo IV viene la Gran Inquisición, ya establecida oficialmente, apoyada por el emperador o los emperadores de turno desde Constantino en adelante, y ordenada por la Iglesia Católica. El gran cerebro de toda esta macabra obra en el centro o en la Inquisición fue nada menos que Agustín de Hipona. El famoso Agustín de Hipona, a quien muchos llamaron supuestamente el doctor de la gracia, que era el hombre más experto para exponer todo lo que era el mensaje de la gracia de Dios. Este malvado señor, en un artículo que se llama
San Agustín, vencedor de herejes en el siglo, este documento salió a la luz en el siglo XVI. ¿Por qué en el siglo XVI? Cuando la Iglesia Católica en España buscó argumentos jurídicos para establecer o para darle un piso legal a la Inquisición para exterminar a los protestantes que habían surgido por aquel entonces, estamos hablando del siglo XVI, entonces buscaron en su historia y encontraron que Agustín había justificado que si una persona no seguía las enseñanzas o se volvía hereje y se separaba de la Iglesia Católica, eso justificaba la muerte, había dicho Agustín. Y lo había dicho y lo había afirmado teniendo una interpretación completamente perdida del Salmo 75. Los argumentos de Agustín para establecer la Inquisición, se basaron equivocadamente y bien lejos de toda realidad en este Salmo 75 que se los voy a leer. Es corto este salmo y se los leo. Qué agradecidos te estamos, Señor, te damos gracias porque tú estás cerca. Todas las personas que hablan de tus poderosas obras. Dios dice, cuando yo decida, juzgaré al malvado. Cuando la tierra tiemble y todos sus habitantes vivan agitados, sus columnas estarán firmes porque yo soy quien las sostengo. Advertí a los orgullosos. Aquí comienzan los argumentos de este caballero, de Agustín de Hipona, conocido como San Agustín. Verso 4. Advertí a los orgullosos que dejaran su arrogancia. Está diciendo Dios, a los malvados que no fueran soberbios, que no levantaran su puño desafiando al cielo o que hablaran con orgullo. Porque nadie en la tierra del este a oeste, ni aun en el desierto puede enaltecer a nadie, sino solo Dios, el Dios que juzga. A unos humilla y a otros enaltece. En la mano del Señor hay una copa espumante de vino mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, todos los malvados tendrán que beberlo hasta la saciedad del fondo. En cuanto a mí, eternamente proclamaré las alabanzas del Dios de Jacob. Aniquilaré la altivez de todos los impíos y exaltaré el poder de los justos. Este pasaje de aniquilar la altivez de los impíos lo interpretó Agustín como si fuera una base legal para matar a todos los que no estuvieran de acuerdo con la doctrina católica. Por eso se dieron a la tarea de exterminar a todos los que creían en el único Dios verdadero y en la doctrina apostólica. Y así fueron exterminando a otros que los consideraron contrarios, entre ellos el arrianismo y otra cantidad del pelagianismo y otros grupos. Se dieron a la tarea de matarlos a todos porque Agustín interpretó este pasaje como si esto los autorizara para ellos cometer semejantes crímenes. Cuando este salmo no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia ni con asuntos de iglesia. Es este salmista, es el salmista Asaf, que está haciendo una canción. Era una canción de ese tiempo de Israel, que Israel vivía, era un país civil en medio de todo, un país como cualquier otro país del mundo, que tenía guerras, que tenía enemigos, en fin, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con la doctrina cristiana, con la doctrina de la iglesia, con la doctrina apostólica, con la doctrina de Jesucristo. Absolutamente para nada, no existe ninguna conexión. Entonces ahí estuvo el punto de partida errado y perdido con el que establecieron esa macabra forma de matar y derramar sangre en el mundo. ¿Quiénes lo hicieron? Desde este caballero en adelante, desde Agustín en el siglo IV. Lo siguieron haciendo a lo largo de los siglos.
Pero lo más triste es que personas que supuestamente habían dejado el catolicismo y habían abrazado la fe y la justicia que es por la fe en Jesús, como el caso de Lutero y el caso de Juan Calvino. Lutero consideraba que eran dignos de muerte aquellos que no aceptaron sus enseñanzas acerca de el albedrío cautivo o la cautividad del libre albedrío. Esta doctrina perdida que este señor expone allí en sus enseñanzas, o expuso en sus enseñanzas. Y Calvino, que era de la misma escuela de Lutero, los dos habían sido monjes agustinianos y por lo tanto venían de esa misma escuela macabra que había establecido esta matanza religiosa en el mundo. Tenían la misma idea. Por eso en el año 1553 en Ginebra, Suiza, un científico español, Miguel Servet, que era un médico destacadísimo, astrónomo y matemático, un científico de una tremenda altura para ese tiempo, por el hecho de considerar que las personas eran libres de tomar su libre determinación en cuanto a la fe y que no debieran de ser perseguidos porque tuviesen opiniones de fe diferentes al resto. Además, porque declaró que la doctrina de la Santísima Trinidad que sostenía el catolicismo era una horrible mentira que no correspondía a ninguna realidad. Y luego, en tercer lugar, afirmaba que el bautismo de niños tampoco existe en la Biblia, como es verdad. Eso no existe. Eso nunca existió en la iglesia de los primeros siglos, sino hasta el año 1115 establecido por la Iglesia Católica. Entonces, por esta y otras afirmaciones que dio Servet, el Papa de Roma de ese entonces, unido con Lutero de Alemania y con Calvino de Suiza, se dieron a la tarea de extenderle una emboscada para perseguir hasta capturar a Miguel de Servet, que finalmente lo capturan en Ginebra, Suiza. Lo encierran 3 meses. Ahí ponemos el documento, la salvajada, que se llama la salvajada de Calvino. Ahí está el documento que muestra la salvajada de Calvino. En este documento usted puede leer esto. Cómo después de tenerlo 3 meses, dándole de vez en cuando un pedazo de pan y un vaso de agua, teniéndolo encerrado en una mazmorra, donde tenía que convivir con sus propios desechos humanos, sin una sola gota de agua para hacerse aseo. Finalmente lo sacan una figura esquelética, encendieron leña que estuviese húmeda para que fuera más lento el proceso de irse quemando. Amontonaron sus libros para que sirvieran de combustible en medio de la leña y ahí lo pusieron en medio para irlo quemando lentamente. Luego la parte final, con la sevicia más abominable que puede haber, cuando ya estaba muriendo o casi muerto Servet, Calvino vino y le abrió la boca y le arrancó la lengua, le cortó la lengua a Servet. Y a este individuo, Juan Calvino, aquí viene una reflexión profunda, mis hermanos pastores en primer lugar. En nuestra infancia espiritual, en nuestra niñez teológica, devorábamos las obras de Calvino y veíamos en ellas como si fuera la última revelación. Nuestros maestros consideraron casi norma de fe las obras de Calvino, nuestros maestros de esa época. Por ejemplo, teniendo a Romanos de Calvino, la gran exposición acerca de la gracia y de la fe y la justificación por la fe, escrita por Calvinos en la gran explicación de Romanos. La explicación de la carta a los hebreos por Calvino.
la explicación de las cartas pastorales por Calvino. Todo esto hacía parte de la documentación que alimentaba supuestamente nuestros conocimientos en nuestra infancia espiritual. Pero hoy, después de haber analizado las cosas realmente, cuánto dolor siento de haber perdido mi tiempo estudiando semejantes obras de un asesino despiadado como este. Una persona sanguinaria con un espíritu de muerte, de asesinato, de crueldad. ¿Cómo podía transmitirnos fe verdadera? ¿Cómo podía transmitirnos revelación del cielo, revelación de Dios? Un pobre hombre perdido como este, o como Lutero, o como cualquiera de los otros. Dios mío, qué triste fue nuestra niñez. Pero ojalá que esto nos ayude a despertar hoy, a reaccionar hoy y volviendo sobre lo que ya les dije otros días. No se afanen por estudiar y aprenderse en sermoncitos. Tenemos al alcance la Biblia. Amén. La gran revelación de Dios es la palabra, es la Biblia. No necesitamos que un asesino venga a explicarnos, la Biblia venga a explicarnos cómo son las cosas. Nosotros tenemos el Espíritu del Santo. Amén. Tenemos la unción del Santo. Jesús dijo, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Y Juan escribió, vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque el Espíritu mismo os enseña todas las cosas. Pero tristemente, en nuestro afán de tener algo como ilustrado, preparado, consideramos en su tiempo que esto era muy importante. Qué basurero más horrible. Hoy me da asco de todo eso. Por favor, no descuidemos la palabra de Dios. El mensaje verdadero está en Jesús y sus apóstoles. En las cartas y en el Nuevo Testamento está el verdadero mensaje que la iglesia debe anunciar hoy. Son 27 libros. 27 libros. El Nuevo Testamento no es un asunto tan grande. Es sencillo, pero si realmente ubicamos nuestra fe y nuestro corazón en estas grandes verdades, ahí está toda la edificación que necesitamos y que la iglesia y el mundo de hoy necesita. Amén. ¿Cómo evolucionó esto de la Inquisición? ¿Hasta dónde llegó? Y es decir, ¿cuándo comenzaron a parar esto? En los tiempos de Benedicto XVI, especialmente el antecesor a este papa, y en este tiempo, especialmente en el año 1918, el Catecismo Vaticano y el Catecismo Católico establecía desde allá, desde Agustín, el derecho de la pena de muerte a los que no creyeran como ellos. Por eso el mismo Colombia fue un escenario de muerte desde el año de 1916. Fue un escenario de muerte. Aquí se practicó la Inquisición a todos los que les daba la gana de matar. Y los fustigaban poniendo los peores calificativos, diciendo que lo mataban porque era brujo, porque era bruja, porque era esto, porque era aquello, y realmente los mataban sencillamente porque no creían como ellos. Pero para justificar decía que lo habían matado porque era un brujo, porque era esto, por lo que era. Ahí está el palacio de la Inquisición como una memoria triste y horrible en el Corralito de Piedra en Cartagena. Ahí está, si usted lo quiere comprobar, vaya allá y ahí se encuentra con la triste realidad que el mismo Colombia vivió. Esto ocurrió hasta el año justificadamente en la doctrina de Agustín, y así existía en el Catecismo Católico, hasta el año de 1918, cuando este Papa, no que él haya tenido la valentía, sino acosado por las diversas cortes internacionales,
que habían asediado y tenían acosado y aún tienen acosada a la Iglesia Católica por los diversos crímenes cometidos, incluyendo su horrible pedofilia. Acosado por esto, entonces buscando lavarse en un poco la cara, dijeron: vamos a cambiar el catecismo, que ya no exista esa pena de muerte para los herejes establecida, diciendo es que todas las personas, aunque hayan cometido ciertas cosas, siguen conservando la dignidad. Y por eso este Papa, ahí está el documento que les estamos mostrando, decidió cambiar las cosas a partir del año 2018, es decir, apenas estamos hablando de 3 años atrás. ¿Correcto? Entonces, esa es la situación. Ahora, estos minutos que tenemos, nos centraremos entonces en cómo fue esta persecución y esta inquisición en los tiempos de Saulo. Nos internamos entonces en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Para el Sanedrín, que eran el grupo gobernante religioso de Israel, integrado especialmente por las dos religiones principales del judaísmo que tenían asiento en ella, fariseos y saduceos. De estas dos religiones principales se conformaba el Sanedrín. Y estos se creyeron con autoridad de condenar a muerte, aunque hasta los tiempos de Jesús esto no se les permitía a ellos. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle. Y ellos dijeron: a nosotros no nos es permitido. Es decir, las leyes romanas hasta ahí no les permitía dar muerte a nadie. Pero después de la muerte de Jesús, ellos consiguieron que Roma les hiciese una concepción y les permitiera matar a los que ellos consideraran enemigos de su religión o enemigos de alguna manera de ellos. Es decir, en el seno del judaísmo, no ir a matar personas de ciudadanía romana, porque eso sí les era prohibido, pero si eran judíos los podían juzgar y matar. Por eso fueron ellos, no necesitaron una orden de Pilato para ejecutar a Esteban, porque ya ellos sabían, con sus tretas políticas, habían logrado que Roma les hiciera esa concesión, y por eso mataron a Esteban sin una autorización del imperio. Y no solamente mataron a Esteban, sino que se dieron a la tarea de matar a todos los que encontraron de ahí en adelante, según el capítulo 7 y 8 de los Hechos. Y aquí, este capítulo comienza diciendo: Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, acudió al jefe de los sacerdotes en Jerusalén. Para este entonces todavía era nada menos que la bestia salvaje llamada Caifás, para pedirle cartas de autorización para ir a cada una de las sinagogas de Damasco. Quería encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que siguieran el nuevo camino. La iglesia no tenía un nombre, un rótulo especial, una razón social, religiosa hasta ahí. Simplemente los conocían como los seguidores de un nuevo camino, sin importar si eran hombres o mujeres, es decir, los perseguían y los mataban a todos por igual. Cuando se aproximaba a Damasco, unos 215 kilómetros de Jerusalén es la distancia que separa a Jerusalén y Damasco, Jerusalén capital de Israel y Damasco capital de Siria, del país de Siria. Estos 215 kilómetros más o menos es la distancia que hay entre estas dos ciudades. Para aquel entonces era un camino que normalmente lo hacían en 6 días. Aquí hay que hacer otra precisión. La tradición se ha inventado cosas, fantasmas que ha querido introducir en la Biblia. Se inventaron los burros y las ovejas en el pesebre donde nació Jesús, siendo que era tiempo de verano y en tiempo de verano no guardaban burros ni ovejas
en ningún lugar de estos, pues estaban al aire libre, como lo testifica el capítulo 2 de Lucas, que dice que los pastores estaban en el campo aquella noche, guardando sus ovejas, pastoreando sus ovejas, estaban en el campo y no en la pesebrera. De ahí que la religión ha sido especialista para inventarse mentiras. Y aquí en este capítulo se inventaron el caballo de Saulo. El caballo de Saulo es un fantasma. En la Biblia no existe ningún caballo. Amén. El del caballo están montados ellos, es su caballo de mentiras. Pero en la Biblia no existe ningún caballo donde Saulo se haya caído. Por eso el verso 3 dice: cuando Saulo se aproximaba a Damasco, una luz celestial deslumbrante lo rodeó de pronto. Cayó al suelo y escuchó una voz que le decía, no dice que cayó del caballo, sino que cayó al suelo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le habló en lengua aramea, o también conocida como licaónica. Por eso algunas versiones antiguas dice en lengua licaónica, que era la lengua aramea, no en hebreo. Le habló en lengua aramea, o conocida también como licaónica. Y lo llamó por su nombre hebreo, que era Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba convencido de que perseguía a estas personas porque supuestamente estas personas eran enemigas de Dios. Estas personas del nuevo camino eran personas que se habían descarriado de Dios porque ya no creían como creía el judaísmo, porque ya habían aceptado a Jesús como su Mesías y más que su Mesías, como su único Dios. Para los discípulos del Señor, Jesucristo era Dios. Era el único Dios manifestado en carne, y ellos lo adoraban de todo corazón. Incluso habían ofrendado y estaban ofrendando sus vidas por la causa del Señor. Y Saulo estaba convencido que perseguía, que su lucha y su persecución y el exterminio que hacía, con esto él estaba convencido de que estaba honrando a Dios. Pero mire, oh sorpresa que se lleva Saulo. Cuando escucha esta voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él entonces dijo: ¿quién eres, Señor? Saulo supo que el que le hablaba era una autoridad celestial. Él no dijo: a ver, ¿qué individuo, qué ángel me está hablando? No. ¿Quién eres? Adón. La palabra Señor aquí es Adón, o sea, la máxima autoridad del universo. Él sabe que esa voz es la voz potente y poderosa de la grande y única autoridad del universo, o sea, de la máxima divinidad. Sin embargo, pregunta: ¿quién eres, Señor? Preguntó. Y la respuesta que le vino fue esta: yo soy Jesús. Le contestó la voz: a quien tú persigues. Es decir, yo no soy Pedro, ni Juan, ni Andrés, ni Jacobo. No, Señor, yo soy Jesús. No soy esas hermanas, esa familia que tú estás persiguiendo para matarlos. No, tú no los estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Y dura cosa te das coces contra el aguijón. Ahora, luego le dice: levántate y entra en la ciudad y espera instrucciones. Mire lo que le dice: levántate, le da una orden: levántate, vas a entrar en la ciudad y allí vas a esperar las instrucciones. Los hombres que iban con Saulo quedaron mudos de asombro porque escucharon la voz. Ellos fueron testigos, escucharon la voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
pero no vieron a nadie. Hay de pronto algo que hay que mencionar aquí. Cuando Dios repite 2 veces una cosa, uno, es la absoluta verdad, o 2, puede ser una sentencia terrible, o puede ser una instrucción que hay que cumplir al pie de la letra. Ejemplo, Lucas 10:41, dirigiéndose a Marta: Marta, Marta, los muchos quehaceres te tienen turbada. Mencionó 2 veces el nombre de ella: Marta, Marta. Y en San Mateo capítulo 23, cuando hace su lamento sobre Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, 2 veces, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? 2 veces, ahí es una sentencia. Jerusalén, Jerusalén. Ahora aquí le dice Saulo, Saulo. No le dijo solamente Saulo, sino Saulo, Saulo. Si no lo oye, será una sentencia de muerte. Será el juicio de Dios. Por eso necesita oírlo, y Saulo sabía eso, y por lo tanto enseguida él dijo: Señor, dígame qué quiere que yo haga. Es decir, estoy dispuesto a hacer lo que usted me diga que haga. Y por eso le daré las instrucciones, que entre en la ciudad y espere allí las instrucciones. Los hombres que iban con Saulo, ahí se cuenta pues que oyeron la voz, aunque no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces lo llevaron de la mano, no dice que lo montaron en el caballo, el famoso caballo fantasma que se inventaron. Lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco, donde permaneció 3 días ciego, sin tomar alimentos ni agua. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor le habló en visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, respondió este discípulo bien disciplinado del Señor. Y recibe esta instrucción, una dirección precisa. El Señor habla en términos precisos. Cuando el Señor nos habla, no nos confunde. Él nos habla dándonos unas instrucciones inconfundibles, precisas. Le dice: tú vas a ir a tal parte, y le dice a dónde va a ir, con quién se va a encontrar. Vete a la calle, una calle que se conocía en Damasco como la derecha. Allí en la calle que se llama la derecha, vas a encontrar a un hombre llamado Judas. Pregunta allí, en esa casa de Judas, en esa calle derecha, pregunta por Judas. Y cuando llegues a la casa de Judas, pregunta allí por Saulo de Tarso. Ahora mismo, él está orando, le dice el Señor a Ananías: ese Saulo de Tarso, allí en aquella casa de Judas, él está orando. Porque yo le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que es él con el que el Señor está tratando en ese momento, que si le acerca y le pone las manos en la cabeza para que recupere la vista. Ananías era uno de los mismos que había tenido que huir de Jerusalén y refugiarse en Damasco, huyendo de las persecuciones de Saulo y de otros, que como él, que habían desatado la persecución después de la muerte de Esteban. Entonces Ananías le dice al Señor, exclamó Ananías diciendo: he oído contar cosas horribles acerca de ese hombre, de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Sabemos que tiene órdenes de arresto firmadas por los principales sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Esa información tenía Ananías. Y entonces el Señor le dijo: ve y haz lo que te digo. Es decir, a pesar de que tengas esa información, tú vas a hacer lo que yo te diga. Y en todos los casos, el que mande es el Señor. Le respondió el Señor: yo lo he escogido
a ese hombre malvado del que tú has oído hablar tantas cosas malas, yo lo he escogido para que pregone mi nombre entre todas las naciones, delante de reyes, como del pueblo de Israel. Y yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Ese llamamiento no era gratuito ni sería para Saulo un camino de rosas. El resto de su vida sería un camino de espinas por donde tendría que transitar hasta el último día que viviera en la tierra, como fue cuando lo sacaron para cortarle la cabeza de una cárcel en Roma. Ananías obedeció y al llegar hasta donde estaba Saulo, le puso las manos encima y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante recobró la vista y cayeron de sus ojos algo así como escamas. Inmediatamente Ananías lo bautizó. Luego comió pan para recuperar sus fuerzas. Aquí viene la pregunta: ¿en qué fue bautizado Saulo de Tarso? ¿Sería que acaso lo bautizaron en los títulos de la Trinidad? Veamos cómo fue el bautismo de Saulo de Tarso. El capítulo 22 del libro de los Hechos, ya Saulo contando su testimonio más tarde, entonces dijo esto. Vuelve a repetir lo que el Señor le había dicho a Ananías en el verso 14. Luego me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas sus planes, 22:14 de los Hechos, y veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú serás testigo ante el mundo de lo que has visto y oído. No hay tiempo que perder. Levántate y bautízate. Estoy en el verso 16. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando el nombre glorioso de Jesús. No el nombre de la Trinidad, sino el nombre de Jesús. Eso es trascendental. Entonces, ahí tenemos el complemento exacto a lo que está pasando aquí en este capítulo 9 del libro de los Hechos. Como el tiempo ha corrido, quedaremos hasta aquí por hoy. Hemos llegado hasta el verso 16 de este capítulo 9, después de permanecer con los discípulos de Damasco, está hablando de Saulo, varios días.